todos a Armada Cantabria. Desde este canal y con cada conferencia tratamos de hacer llegar la historia de España a todos los que nos escuchan. Hoy nos acompaña una vez más don Francisco de Asís González Redondo. Francisco es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid desde 1989. Asimismo, disfrutamos de su amistad y conferencias desde 2015. Hoy nos hablará de Leonardo Torres Quevedo y su relación con la Armada Española. Paco, tienes la palabra. Pues hola Arturo, encantado de que me des la palabra nuevamente, como muy bien has dicho, en esta colaboración que tenemos desde 2015. Y efectivamente, hoy voy a hablar de Leonardo Torres Quevedo y la Armada Española. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues lo primero de todo es recordar que Leonardo Torres Quevedo nace en esa casa que sigue existiendo en Santa Cruz de Iguña, nace en 1852 en Cantabria, pero claro, es que en esa misma casa nace también Joaquín Bustamante. Claro, unos años antes, porque es el primo mayor de Leonardo. Y el modelo que, como vamos a ver, pues Leonardo va a seguir a lo largo de su vida. Y entre otras cosas, pues debemos recordar la obra de Joaquín Bustamante, aunque sea brevemente, porque en esa casa que acabamos de ver, ese medallón que vemos en la fachada no recuerda a Leonardo, sino recuerda a Joaquín Bustamante en tanto que héroe de la Guerra de Cuba. Pero no solo héroe, es que realmente Joaquín es un ingeniero naval. Y como ingeniero naval, pues va a inventar distintas máquinas, distintos dispositivos, y en concreto va a trabajar en el ámbito de los torpedos. Y esto es muy importante. Va a inspirar a Leonardo, que no va a ser ingeniero naval, va a ser ingeniero civil, ingeniero de caminos, y allí, en ese Valle de Iguña, va a regalarnos su primer invento, el transbordador, que consideramos que es un invento cántabro, el teleférico para personas, que funciona con total seguridad porque tiene un sistema de cables a tensión constante que se autoequilibran. Y nuestro Leonardo, no como el florentino, como Leonardo da Vinci, patenta sus invenciones, no las deja en borrador y las somete al juicio de las autoridades de patentes de todo el mundo, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Austria-Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza. Pero va más allá, porque inspirado por esas invenciones de su primo Joaquín, va a patentar el mando a distancia. El telequino en 1902, que primero patenta en Francia, luego en Estados Unidos, en España y en el Reino Unido. Pero claro, nuestro Leonardo presenta su invención no solo como patente, sino también tiene un aparato que demuestra lo que él ha concebido y lo lleva a la Academia de Ciencias de París en 1903. Y el éxito es total. Toda la prensa del mundo, pues como se dice coloquialmente, alucina ante lo que ha presentado Torres Quevedo. Le Français en Francia, Le Matin en Francia, pero la Gaceta de Pittsburgh, o la Marina en Francia, o el Messaggero en Italia, o el Cornische Zeitung en Colonia, en Alemania, la Independence de Rumanía, el Chicago Journal Tribune de Chicago, el Daily Messenger o el New York Herald. ¿Y qué es lo que ha presentado Torres Quevedo? Pues nos lo dice toda la prensa mundial. Lo que ha presentado es una aplicación de la telegrafía sin hilo sin cables, para poder teledirigir barcos dirigibles y muy especialmente esos torpedos que su primo Joaquín Bustamante le ha inspirado. Efectivamente, eso es lo que dice toda la prensa, la teledirección de torpedos. Claro, ante este éxito internacional, el gobierno de España crea para él, en enero del año 1904, un centro de ensayos de aeronáutica. Y con los fondos que tiene, pues va a alquilar el frontón Betty High de Madrid, que ha dejado de utilizarse porque, como muy bien denunciaba la revista oficial de los pelotaris, de los juegos de pelota, pues los fraudes, los tongos en las apuestas habían hecho que desaparecieran el juego de la pelota de Madrid y en concreto que se cerrase el frontón Betty High. Con lo cual Torres Quevedo puede alquilar esa cancha enorme para realizar allí sus tareas. ¿Y qué tareas se ha encomendado a sí mismo Leonardo? Pues poder teledirigir cualquier aparato, porque el modelo que ha presentado en París es solo un modelo de demostración. Para 1905 ya tiene el primer mando a distancia del mundo y lo va a llevar a Bilbao. ¿Para hacer qué?
Pues para teledirigir un barco, el bote Vizcaya de más de 12 metros de eslora que estáis viendo en las imágenes. Y eso es lo que va a hacer. ¿Y en qué consiste el telequino? Desde el emisor, que su auxiliar va mandando un número de pulsos, un número de señales, el receptor memoriza ese número de señales y cuando le damos al equivalente al intro, pues ve cuántas señales ha recibido. ¿Que ha recibido una sola? Pues va a avanzar la embarcación a pequeña velocidad. ¿Que ha recibido dos? Va a retroceder. ¿Que ha recibido 3? Pues va a avanzar en dirección rectilínea. Si son 4, va a hacer un máximo viraje a la derecha. ¿Que son 5? Y así sucesivamente. Incluso, pues no solo va a accionar servomotores en el timón, en el motor y en el timón, sino que, por ejemplo, pues la bandera de España va a estar en un mástil, que lo vemos en la popa, para subir, arriar o bajar la bandera. Es decir, toda una colección de señales que el receptor interpreta como si fuese inteligente. Y claro, estas pruebas del año 5, pues ya sí que son, os podéis imaginar, ¿no? El Times de Londres, pues nos cuenta estas experiencias, pues absolutamente sorprendidos por lo que ha conseguido Leonardo Torres Quevedo desde el Club Marítimo de Bilbao. Bueno, pero no, claro, no solo la prensa internacional, sino, por ejemplo, desde la Dirección de Hidrografía, el Ministerio de Marina, Rafael Estrada, que es el director de la revista de Aeronáutica, de la revista de Historia Naval, la revista general de Marina, pues le va a decir que estas pruebas hay que llevarlas a conocer al mundo de la Armada, ¿no? Y entonces le ofrece que, como el telequino es de gran importancia para este ramo, para la Marina, pues que la revista general de Marina quiere publicar un artículo sobre el telequino de Torres Quevedo. Y efectivamente, en noviembre de 1905 se publica, en principio, algo adaptado, porque Torres Quevedo pues no ha tenido tiempo de escribir un artículo especial, porque hay tanto en la prensa que lo que hace es mandarle a Estrada pues lo que ha publicado el Porvenir Vasco, ¿no? Y la conclusión de Rafael Estrada es clarísima. La importancia del telequino para aplicarlo a diversos usos náuticos es innegable. Y hacemos votos para que el sabio inventor pues realice pues todas estas invenciones. Y efectivamente va a realizarlas. Y no solo eso, sino que la Revista General de Marina pues va a ser testigo, porque Torres Quevedo invita a la redacción de la revista a que visite el Centro de Ensayos de Aeronáutica en mayo de 1906 y sobre todo va a llevar esta comisión a que vea cómo va a teledirigir un barco, una lancha eléctrica, en el estanque de la Casa de Campo. Y efectivamente allí lo va a ver perfectamente relacionándolo, lo que va a hacer este telequino teledirigiendo, cómo obedece todos los mandatos, cómo no tiene ningún problema en obedecer todos los caprichos que la comisión quiere que haga, adelante, detrás, de babor, estribor, etcétera, pero que eso sí, que hay que resolver algunos temas que todavía están por resolver. Por ejemplo, el de la sintonía. Por ejemplo, el de la altura de la antena para que no se vea en el torpedo, ¿no? Bueno, pero esto no es lo importante. Lo importante no es lo que se publica en la Revista General de Marina, sino las gestiones que están haciendo, entre otros, Rafael de Estrada, en el propio Ministerio, para que se cree una comisión, en este caso a cargo de Alberto Castaño, que es el jefe del negociado de defensas submarinas, para que el Ministerio de Marina entienda que de esta invención pues puede ser útil. Bueno, pues eso va a ser así, y entonces Torres Quevedo va a solicitar oficialmente, por sugerencia de Estrada, al Ministerio de Marina, pues le va a presentar el proyecto para que el Ministerio de Marina y esa comisión que se va a formar analice la conveniencia de adoptar esta invención para que la Armada Española pues tenga esta nueva arma de la que no dispone ninguna de las marinas del mundo, porque esto es un invento absolutamente original. Bueno, el Ministerio de Marina analiza la solicitud y le contesta en marzo de 1906. Bien, y lamentablemente el problema es que este ministerio no puede dar opinión sobre lo que se pide, puesto que el proyecto no viene acompañado de planos, disposiciones o descripciones, ni menos aún ha sido testado o contrastado con experiencias llevadas a cabo con esos aparatos. Bueno, esto es sorprendente porque, como hemos visto, el telequino ya se había probado en París, ya se había probado en Bilbao, ha habido una comisión de la propia revista de Marina que ha estado analizando la situación, entonces no se entiende lo que ha pasado.
Sobre todo no se entiende que digan que todas las naciones, como consecuencia del gran número de inventos e inventores, pues hacen que el Estado se desentienda de unos y de otros, incluso de los ingenieros, incluso oficiales, porque esto no tiene sentido apoyarlo hasta que no haya una empresa privada que lo contraste y se lo ofrezca al Ministerio de Marina. Entonces, claro, Torres Quevedo, que lo que está diciéndole es: un inventor español, con el Ministerio de Marina vamos a sacar adelante esta invención. Lo que dice el Ministerio es que lo haga primero una empresa privada y que luego ellos se lo compran a la empresa privada. Bueno, esto lo firman el 15 de marzo de 1906 y claro, la sorpresa y el desencuentro es total. Sobre todo porque Torres Quevedo ha demostrado en público las capacidades de su invención y lo va a hacer otra vez en septiembre de 1906 ante el rey Alfonso XIII en el puerto de Bilbao. Y claro, de nuevo la prensa, pues da lo mismo que sea de Berlín, que sea de Londres, que sea de Budapest, que sea de Zúrich, todo el mundo lo entiende. Y sobre todo se entiende mucho mejor hoy en día, porque el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, aunque nuestra Armada lamentablemente en ese momento no entendió la potencia de lo que Torres Quevedo les estaba proponiendo, la historia pues sí ha juzgado. Y desde 2007 pues reconoce que el sistema que inventó Torres Quevedo, el telequino, pues estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Bueno, pero este primer contacto con la Marina Española, con la Armada Española, lo podemos llevar más allá, porque vamos a hablar del portaaviones Dédalo y sobre todo de la aeronáutica naval. ¿Qué pasa en 2017? Pues en 2017 debemos conmemorar el centenario de la creación de la aviación naval, y así se hizo. Se hizo por todo lo grande. Porque claro, es verdad que en septiembre de 1917 se publicó en la Gaceta de Madrid la orden creando la aviación naval. Nuestra nación no posee actualmente aviación naval especializada y es completamente indispensable para la defensa nacional. Y hace falta que estas tareas las lleve a cabo el personal que pertenezca a la Marina de Guerra. Claro, entienden que la primera línea defensiva de España es la costa. Y está claro que hacen falta pues aeronaves, aeromóviles lo llamaba entonces, llamados a operar en unión con la escuadra, ¿no? Y claro, esa aviación naval tiene que tener una escuela y tiene que tener una factoría propia, aunque esté en relación con la aviación militar que ya existía. Bueno, esto lleva a que efectivamente en septiembre del año 17 pues se publique esta orden donde se crea en España la aviación naval, se crea en Cartagena una escuela de aviación naval, se crea una factoría para la construcción de esta clase de material, pero con un problema, que se crea sobre el papel. Porque, como muy bien dice la propia orden, en el primer proyecto de presupuestos que se redacte, ya veremos cuándo, se incluirá el crédito necesario para iniciar este servicio. Claro, y esto no va a ser tan rápido. El 20 de septiembre se publica el desarrollo creativo de esta nueva rama de aviación naval, pero queda de momento todo en el papel. Bueno, efectivamente, en 2017 había que conmemorar la creación sobre el papel de la aviación naval, y así se hizo. Se hicieron exposiciones, aparte de los actos cuyas fotos acabamos de poner, y esas exposiciones pues las pudimos ver todos cómo circularon por toda España para disfrute de la ciudadanía. Pero pongo 2018, ¿por qué? Porque es que no hubiese creación de ningún centro, es que no había ni siquiera personal. Y de hecho, la persona que va a poder poner en marcha, pero no en ese momento todavía, la aviación naval va a ser Pedro María Cardona y Prieto cuando se le nombre en abril de 1918. Con lo cual el centenario ya lo estamos retrasando a 2018, ¿verdad? Pero claro, no solo hace falta personal, hacen falta embarcaciones y hacen falta aeronaves. Hoy, desde 2010, pues disponemos del Juan Carlos I, el LHD, ¿verdad? Que es realmente nuestro barco insignia, nuestro barco portaaeronaves. Durante unos años, pues compartió presencia con el Príncipe de Asturias en su despedida, ¿no? Que se despidió en 2013. Pero lo tuvimos desde 1989, nuestro portaaviones, el primer portaaviones de construcción española, el Príncipe de Asturias, que portaba Harriers, helicópteros y demás. ¿Y por qué digo el primero de construcción española, que llevaba aeronaves no españolas? Bueno, pues porque hacen falta esas dos aeronaves, helicópteros y, bueno, para dadas las dimensiones de nuestros portaaeronaves, pues de despegue y de aterrizaje vertical, ¿verdad? Y digo que es el primero de construcción española porque en realidad tuvimos uno anterior, el Dédalo, el segundo Dédalo desde 1967, pero que el barco no era español, era norteamericano y que lo transformamos en nuestro primer barco
portaaeronaves. Bien, en realidad la primera vez que tomó tierra, digamos, sobre una embarcación de la Armada, un helicóptero, pues fue en 1955. Y en realidad no fue la primera vez que una aeronave de alas giratorias pues aterrizaba en una embarcación, porque en 1934 un autogiro diseñado por Juan de la Cierva pues aterrizó en el Dédalo, en el primer Dédalo, un barco portahidroaviones, portadirigibles y portaglobos que se votó hace ahora 100 años. Sí, el centenario de la aeronáutica naval, cuando lo tenemos que conmemorar de verdad, es ahora, pasados 100 años, transcurridos 100 años desde 1922, en 2022, cuando por fin tenemos un barco portaaeronaves y tenemos esas aeronaves a bordo de una embarcación de la Armada Española. Claro, por eso cuando Rafael de la Guardia habla en su libro, enorme libro, en 2 volúmenes muy gruesos y muy densos, sobre lo que tenemos que conmemorar, no es la aviación española que en 1917 no teníamos, es la aeronáutica naval española que contempla barcos, embarcaciones y aeronaves a bordo de ese barco. Y eso es este año, 2022. Como centenario de lo que aconteció en 1922. Bueno, pues esta es la idea de la conferencia. Estamos conmemorando el centenario del portaaeronaves Dédalo como centenario de la aeronáutica naval. Y es que esa aviación naval, desde el propio ministerio, cambió a aeronáutica naval. Si en 1917 todavía no teníamos a Pedro María Cardona, el ministro de Marina, Manuel Flórez Carrió, es el que firma el decreto de creación, va a tener que transcurrir un tiempo. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en 1917? En España estamos atentos a lo que está pasando en el mundo, a la experiencia de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra y los hechos acontecidos en otras naciones. Ese es el modelo que ha visto el ministro que es necesario importar. Es completamente indispensable para la defensa nacional, como lo estaba siendo en 1917 para los países beligerantes, la aeronáutica naval. Pero va a haber cambio de ministerio y va a entrar Manuel Allende Salazar como ministro de Marina y a él le va a competir, va a ser el que decida cambiar de la aviación naval a la aeronáutica naval. Porque lo que se ha visto durante la Primera Guerra Mundial es que, por ejemplo, esa nueva arma, el arma submarina, pues ha hecho estragos. Y solo ha sido posible detener la amenaza, en este caso por parte de los aliados, de esos submarinos alemanes, mediante la utilización no de aviones, no aviación, sino aeronáutica en su globalidad. Claro que los hidroaviones han ayudado, pero la tarea sobre todo le ha correspondido a dirigibles. Y da lo mismo que lo digan los aliados británicos que los aliados franceses. La lucha antisubmarina se ha realizado con dirigibles. Y estáis viendo la forma que tienen esos dirigibles, ¿verdad? Bueno, pues esta es la realidad cuando en 1920, con Allende Salazar como ministro de Marina, leemos que por fin, en junio del año 20, va a haber adquisición de aeronaves. Y en el final del documento de adquisición leemos, supongo que para sorpresa de los que nos están viendo, simultáneamente al ingeniero naval don Nicolás Franco deberá comisionársele para la compra de 6 hidroaviones de escuela, que todavía no tenemos. Tanto más cuando, como si va, como parece ser un hecho, la construcción en la Carraca del modelo de dirigible Hispania, el referido ingeniero don Nicolás Franco, para auxiliar al señor Torres Quevedo, tendrá necesariamente que ir a Inglaterra y Francia para adquirir materiales. Los que nos estáis escuchando estáis sorprendidos, ¿verdad? Pues la sorpresa va a ser mayor, porque en 2018 Ana Botín, presidenta del Banco Santander, se dirigía a los accionistas en la Asamblea General y les decía, bueno, empezaba por supuesto, presidente del Gobierno de Cantabria, señoras y señores, buenos días, permítaseme que empiece, y ese era el comienzo. Pero el tercio final de su intervención se centró en la figura de Torres Quevedo. Y después de glosar la figura de Torres Quevedo y sus invenciones, destacaba: Torres Quevedo no pudo hacer realidad su proyecto más ambicioso, el Hispania, que patentó y que de haberse podido llevar a cabo habría significado que la primera travesía aérea del Atlántico se habría realizado con tecnología española. Se hizo después con otras tecnologías.
y no pudo hacerlo por no encontrar financiación. Os puedo asegurar hoy, decía la presidenta del Banco Santander, que el Hispania hoy habría tenido financiación y la ambición de este emprendedor ejemplar se habría hecho realidad. Bueno, parece que tenemos tema, ¿verdad? Nos habíamos reunido a hablar del centenario de la aeronáutica naval y parece más que prudente. Y tenemos que traer a colación la figura de otro ilustre ingeniero, en este caso militar, Emilio Herrera. Y es que esta historia que os voy a contar es apasionante. Porque Emilio Herrera ha hecho lo que decía el ministro de Marina, asistir al frente de guerra desde Francia, desde los aliados, y ver qué ha sucedido. Fue comisionado en octubre de 1916 para estudiar el valor militar de todos esos elementos aeronáuticos, en principio para el servicio de aviación español, el modelo que estaba viendo los países beligerantes. Y claro, en esa orden que os he puesto del 21 de junio de 1920, donde se le va a encomendar a Nicolás Franco la colaboración con Torres Quevedo, la figura que se destaca no es Nicolás Franco, que no se ha dedicado todavía al mundo de la aeronáutica, sino Emilio Herrera. Y en esa orden se designa al comandante de ingenieros militares, Emilio Herrera, que es la autoridad indiscutible en la materia, para que compre para la Marina española las aeronaves que sean necesarias. Claro, es que el ejército español sí tenía experiencia en lo que es el mundo de la aeronáutica, empezando por la aerostación. El Ministerio de Marina pues no tenía. Y se creó en 1896 el Servicio de Aerostación Militar, que empezó en 1901 y 1902 a tener actividad. ¿Por qué? Pues porque hasta 1901 no llegaron los primeros globos esféricos y hasta 1900 no llegó el primer globo cometa para observaciones. Y hasta esos años no se pudo empezar a enseñar a los militares a utilizar esta nueva arma, los globos. Bien, pues en 1906 con ellos en Guadalajara estuvo Torres Quevedo y ya no solamente con un globo cautivo, sino con un dirigible que se transformó de globo a dirigible en ese año 1907 con la colaboración del capitán de ingenieros militares Alfredo Quindelán. En 1907 se votó, en 1907 se hicieron pruebas y culminaron en 1908 con el dirigible Torres Quevedo número 2 allí en Guadalajara, consagrándose como lo más importante que había en la aerostación dirigida en el mundo en ese momento. Y allí estaban los espías franceses para hacerle fotos que luego llevaron a una postal. Sí, la obra de Torres Quevedo como ingeniero aeronáutico estaba en la primera fila mundial en ese momento, pero se desencuentra con los ingenieros militares, tiene que llevarse su dirigible a Francia y los españoles, los militares españoles, compran en Francia ese dirigible que estáis viendo ahí, el España, que llega a España en mayo de 1910. Y si Alfredo Quindelán y Pedro Vives, como tenéis a la izquierda, son los que lo compran, el que se va a convertir en el principal piloto de ese dirigible va a ser Emilio Herrera, al que tenéis a la derecha recuadrado junto a Alfredo Quindelán. Bueno, el dirigible España va a ser un fracaso, no así los dirigibles de Torres Quevedo, que integrados en el ejército francés, pues van a desfilar con las tropas pues en el aniversario de la República, el 14 de abril, perdón, el 14 de abril es la nuestra, el 14 de julio de todos los años, allí se hace en Francia un desfile, en este caso pues desfilaron las tropas francesas y fue sobrevolado por dirigibles de Torres Quevedo en 1911. Bien, pero como muy bien nos recuerda en su libro Rafael de la Guardia, los militares acogen a oficiales de la Armada para enseñarles a volar cuando compran las primeras aeronaves, los primeros aeroplanos y sitúan un segundo aeródromo en Cuatro Vientos. Y entonces ya entramos en materia de las relaciones de Torres Quevedo con la Armada. Lo que pasa es que con la primera Armada va a ser con la Armada británica. Porque ese buque campamento, ese barco portadirigibles que llamamos el Dédalo, para poder llevar a bordo dirigibles necesita llevar a bordo un poste de amarre. Bueno, pues eso es una invención también de Torres Quevedo. La patenta en Francia en 1911, dispositivo para el campamento de globos dirigibles, que se basan en eso, un poste de amarre con cabezal pivotante que puede orientarse con el viento como una veleta para que ese dirigible siempre se oriente con el viento presentando la menor resistencia posible. Si eso pasaba en Bélgica en el 2 de febrero de 1911,
Los británicos pues estaban ensayando cosas, pero mucho más primitivas, en ese año 1911 y unos meses después. Un poste flotante. No tenía cabezal pivotante, simplemente en un pontón flotante pues pusieron un poste y con las mareas, con las corrientes y con los vientos, pues todo solidariamente, el dirigible y el poste, pues se iban orientando. Pero no era un poste en tierra y no era un poste que girase, era simplemente un pontón flotante de unos meses después de la patente de Torres Quevedo. Bueno, transcurrido un año, pues presenta Torres Quevedo la patente del poste de amarre en Francia, el 1 de febrero del año 12, y en el Reino Unido, el 2 de febrero del año 12. Bueno, esta es la fecha de la prioridad de la invención, 1911 en Bélgica y un año después en Francia y en el Reino Unido. Bueno, pues unas semanas después, unos días después de la patente británica de Torres Quevedo, el almirantazgo británico pues hace ensayos con esa invención, con un dirigible, el Beta, en las zonas donde tienen sus bases, que es el invento de Torres Quevedo. Y la propia Armada británica, cuando compren el dirigible de Torres Quevedo, Astra Torres 14 en 1913, pues también ensayarán el poste de amarre de acuerdo con los diseños de Torres Quevedo. Bueno, pues se produce un problema de patentes, y es que esto está patentado por Torres Quevedo y los británicos están utilizando la patente de Torres Quevedo sin permiso de Leonardo y sin cobrar royalties por esa patente. Y entonces este conflicto pues lleva a que el familiar lejano de Torres Quevedo y muy amigo suyo, el duque de Santo Mauro, el que tiene el Palacio de Hornillos en Las Fraguas, donde se rodó la película Los Otros de Amenábar, y que viaja mucho a Inglaterra, pues interceda ante el embajador de España, Merry del Val, para que pues haga gestiones diplomáticas el embajador y a ver cómo resuelven el problema del conflicto de patentes, ¿no? El embajador se interesó desde luego en todas estas cuestiones y, hombre, aprovechando que estaba el príncipe de Battenberg, el hermano de nuestra reina, la esposa de nuestro rey Alfonso XIII, pues iba a hacer discretas gestiones diplomáticas. Pero en cualquier caso, las gestiones no tienen mucho éxito y, como le dice el duque de Santo Mauro, digo, bueno, te adjunto la carta del ministro para que veas cuál es la situación. Y efectivamente, Alfonso Merry del Val, veis la firma a la izquierda, desde la Embajada de España en Londres, particular, lo veis arriba a la derecha, pues le dice al duque de Santo Mauro, mi querido amigo, hemos recibido hoy la contestación del almirantazgo referente al poste de amarre Torres Quevedo. Bueno, según el funcionario competente, pues le va a decir que los británicos estaban ensayando en secreto, que no sabían cuál era la invención que estaba haciendo Torres Quevedo y que no, diplomáticamente no tiene ningún sentido y que no van a hacer nada, porque el almirantazgo pues lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Bueno, Torres Quevedo sigue sus gestiones porque está el orgullo del inventor detrás y la oficina de patentes del Reino Unido pues efectivamente sí que va a estar obligada a elevar un veredicto de qué pasa aquí, ¿no? Bueno, tal y como entendemos la situación, el almirantazgo británico estaba utilizando, experimentando en secreto con un dispositivo que efectivamente pues su cliente, Leonardo Torres Quevedo, había patentado, ¿no? Y por tanto la patente de Torres Quevedo es completamente válida y el almirantazgo pues no se puede oponer ante esa realidad. La patente es de Torres Quevedo y está resuelto, ¿no? Bueno, la patente no es que sea de Torres Quevedo, es que hoy en el siglo XXI se sigue utilizando el mismo sistema. Pero bueno, volvemos otra vez a lo que dice la oficina de patentes, ¿no? Bueno, aquí la cuestión estaría, le dicen a Leonardo, en saber si no solo han experimentado, sino si lo han utilizado, porque claro, si experimentas en secreto da igual, pero si lo has utilizado, pues habría que ver si hay que negociar los pagos o hay que ir a los tribunales de justicia, pero en cualquier caso, lo importante es la última frase, ¿no? El dueño de la patente tiene que estudiar cuál es su situación antes de emprender acciones legales. Y claro, podemos preguntarnos cuál es la situación de Torres Quevedo en diciembre del año 13. Bueno, pues esta situación de Torres Quevedo de nuevo es en su relación con la Armada británica, y es que el almirantazgo británico en junio de 1913 había comprado un dirigible del sistema Torres Quevedo. Y ese dirigible en septiembre del año 13 había batido los récords mundiales de velocidad. Y es que ese dirigible efectivamente se había amarrado al poste de Torres Quevedo. Pero es que Torres Quevedo ha cobrado una fortuna a través de la casa Astra, que es la fabricante, por la compra de ese dirigible. Ni más ni menos que más de 22.000 francos por la venta de ese dirigible, y 22.000 francos equivalen en esa época a más de 3 sueldos de catedrático de universidad en todo un año, lo que cobra un catedrático de universidad en todo un año 3 veces con la venta de ese simple dirigible, ¿no?
Pero ¿cuál es la situación de verdad de Torres Quevedo? ¿Se va a meter en pleitos con la Armada Británica en el año 13? Cuando tiene ni más ni menos que un proyecto entre manos mucho más importante. Porque ¿qué es el Dédalo de la Armada Española de 1922? Es un barco portadirigibles. Un barco en el que hemos instalado a bordo un poste de amarre para portar dirigibles. Y claro, en España, ¿quién tenemos que pueda hacer algo por el estilo? Pues la Sociedad Española de Construcción Naval en 1913. Esta es la sociedad importante. Y claro, la Sociedad Española, por lo que va a recibir, es una solicitud de Torres Quevedo. Y ya la había recibido en julio de 1913. Torres Quevedo se había dirigido al director gerente, al CEO, que diríamos hoy, Nicolás Fuster, presentándole su proyecto de barco portadirigibles. ¿De qué? Sí, ahora vamos a ver de qué. La Sociedad Española de Construcción Naval, pues si analizamos sus archivos, pues estaba reconstruyendo la flota. La habíamos perdido en Cavite y en Santiago, en Cuba, y tenemos que reconstruirla. Y en esas primeras décadas del siglo XX, pues va a establecer factorías, pues como en Sestao, en Ferrol, en Cádiz, en Cartagena, bueno, las oficinas en Madrid y luego fábricas en Reynosa. Y en estos años, 1909, 10, 11, 12, 13, pues en realidad lo que tenemos es Madrid, oficinas, Ferrol y Cartagena. Porque hasta el año 14 no se va a construir los astilleros en Matagorda, hasta el 15 en Sestao y hasta un poquito después la factoría que vamos a tener en la Carraca y en el 17 en Reynosa. Es decir, que de momento esto es la referencia. Ferrol, que es donde se van a poder construir, o quizá en Cádiz, que se va a establecer un astillero en Cádiz. Y efectivamente, allí en Ferrol se construyó pues el dirigible, perdón, el acorazado España y otras muchas embarcaciones pues que se van a poner en marcha para intentar reconstruir la flota, ¿no? En Cartagena pues se van a construir destructores y torpederos y cañoneros, ¿no? Pues ahí veis en las imágenes unos cuantos de ellos. Es decir, que cuando se resumen las obras de 1917, pues España ya tiene una parte de la flota reconstruida. Acorazados, cruceros rápidos, vapores, bueno, varias lanchas torpederas, etc. Bueno, pues en este marco es en el que Torres Quevedo se va a dirigir en 1913 a Nicolás Fuster, como CEO de la Sociedad Española de Construcciones Navales. ¿Por qué? Pues porque le va a mandar la descripción de sus dirigibles. ¿Y por qué? Porque tiene los diseños del buque campamento, un barco portadirigibles, que vemos ahí en los esquemas de la patente, situando en un barco carguero con una buena bodega donde vamos a llevar alojados 2 dirigibles, un poste de amarre para sacar los dirigibles y volverlos a meter cuando acaben sus operaciones. Torres Quevedo había patentado este proyecto el 30 de julio, aunque había escrito a Nicolás Fuster el 2 de julio ofreciéndole unos avances. Como ya iban a ser de dominio público, el 30 de julio publica la patente que consigue. Pero claro, la Armada Española no está dispuesta a una novedad que no tiene ninguna de las armadas. Y en realidad la Sociedad Española de Construcción Naval es casi una filial de una empresa mucho más importante, la Vickers. Y efectivamente Albert Vickers es el vicepresidente de la Sociedad Española de Construcción Naval. Y por tanto, pues lo que va a hacer Fuster es enviar el proyecto de Torres Quevedo a Vickers para que lo analicen si les parece de interés para la Armada Británica, que se está preparando ante lo que todos sabemos que es inevitable, la Gran Guerra, la Guerra Mundial. Y eso es lo que hace. Adjunto a usted la copia de que le hemos recibido a los señores Vickers y el resultado del estudio que ha hecho Vickers sobre su proyecto de buque campamento. Y efectivamente, el 6 de noviembre de 1913, Fuster recibe la carta que le han enviado Vickers con el análisis de la propuesta que ha hecho Torres Quevedo de buque campamento para la Armada Británica. El resumen es bien claro y como ya os podéis sospechar, Vickers dice que no piensan que tenga sentido un barco de este tipo en las armadas, ni la británica, ni la española, ni la francesa, a la que Torres Quevedo también se ha dirigido. Entienden los analistas de Vickers que los dirigibles en tiempos de guerra pues pueden realizar tareas de escolta perfectamente, claro, pueden detectar mejor que nadie la presencia de submarinos porque no hay sonar, es decir, que desde la cubierta de un barco es imposible ver ni el periscopio, ni cómo viene el torpedo, ni la sombra que pueda quedar a 3 o 4 metros de profundidad
de ese submarino que ha lanzado el torpedo, ¿no? Y por supuesto entiende Vickers que están muy capacitados los dirigibles para lanzar explosivos sobre tierra o sobre los propios submarinos y para realizar exploraciones de la costa. Hacen un análisis de los dirigibles que existen y son conscientes de que el más importante, el 6 de noviembre de 1913, es uno del sistema Torres-Quevedo que ha batido el récord mundial de velocidad. Y son conscientes de que el que han construido ellos, que os he enseñado antes, se ha roto los ensayos en 1911, el rígido que han construido ellos en ese pontón flotante se ha roto porque esa estructura no funciona. Es decir, son conscientes del fracaso de los dirigibles Vickers y son conscientes del éxito de los dirigibles de Torres-Quevedo. Bueno, pero en cualquier caso entienden que no es necesario para las armadas disponer de barcos portadirigibles porque las tareas que puedan hacer los dirigibles entienden en ese momento que las pueden hacer hidroaeroplanos. Y os podéis imaginar cómo eran de primitivos esos hidroaeroplanos. En cualquier caso, que no tiene sentido la propuesta de Torres-Quevedo. Pero Torres-Quevedo es consciente de que esta propuesta es interesante y sobre todo a las puertas de la guerra. Y a través de Federico Laviña pues va a intentar otras empresas británicas como The Ordnance Works que vamos a ver a continuación. Y efectivamente Federico Laviña pues le manda a Torres-Quevedo pues el resultado del análisis que ha hecho esta nueva empresa británica con nuevos desarrollos que les manda Torres-Quevedo, que ya tiene un proyecto muchísimo más detallado a principios del año 14 de en qué podría consistir ese barco portadirigibles. Bueno, las empresas británicas a las que se va a dirigir, pues a The Coventry Ordnance Works y a John Brown, que tienen los astilleros en Glasgow. Y la respuesta que llega desde John Brown a Federico Laviña, pues es muy clara. Le hemos preguntado al vicealmirante Bacon, que es el especialista máximo, el que había construido el dirigible que os he enseñado antes, británico rígido, que se rompe en 1911 en los ensayos, y Bacon va a ser el que conteste en nombre de The Ordnance Works. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos la respuesta del vicealmirante Bacon, que como veis no va a ser un gran profeta, pero os leo lo que él dice. La experiencia de la Navy ha sido invariable, que cualquier aeronave que se lleve a bordo de un barco no presenta ninguna utilidad real a la Armada. ¿Estáis leyendo conmigo? La experiencia en 1914, dice el vicealmirante Bacon, la máxima autoridad británica en estas cuestiones, que no tiene sentido subir aeronaves a una embarcación porque eso está condenado al fracaso. Vaya profeta. Bueno, y entonces él entiende que esta idea de poner aeronaves a bordo no va a encontrar ninguna aceptación en los especialistas de las diferentes armadas. Bueno, pues seguimos con la experiencia de Torres-Quevedo con la Armada Británica, porque claro, la Armada Británica sí que va a ser consciente cuando estalle la guerra de la utilidad de las aeronaves que está proponiendo Torres-Quevedo. Y de hecho, todos los libros británicos sobre los dirigibles y la lucha antisubmarina en la Primera Guerra Mundial sí quedan ilustrados con algo, son con dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Lo veis en el de la izquierda, lo veis en el de la derecha, incluso hay ocasiones donde es que la portada y la contraportada, las dos, llevan dirigibles del sistema Torres-Quevedo, porque eso va a ser la tarea que hagan. Y los franceses, cuando escriban sus tratados enciclopédicos sobre los dirigibles de la Marina francesa en la lucha antisubmarina, pues pondrán dirigibles del sistema Torres-Quevedo en el Mediterráneo, atacando, bombardeando submarinos alemanes. A la derecha, otro libro. Y efectivamente, esta es la idea de Torres-Quevedo, que la aeronáutica naval española tenga dirigibles. Y eso es lo que va a suceder y vamos a ver en el Dédalo de la Armada. Porque el año 1917, cuando se crea sobre el papel la aviación naval, entienden que tienen que hacer uso de la experiencia de otras armadas en la defensa de la costa española, que es la primera línea de defensa del país. Y esa impresión que han recibido y ese conocimiento es el que os acabo de poner, el que tiene la Armada Británica, que cuando tiene que defenderse, cuando tiene que tener guerreros de los cielos, ¿qué guerreros de los cielos tiene la Armada Británica? El Astra Torres 14, que es el único que tienen cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y se ponen como locos a comprar más dirigibles del sistema Torres-Quevedo comercializados por Astra desde Francia,
que van llegando en esos mismos primeros meses de la Primera Guerra Mundial y por los que Torres Quevedo va a cobrar una fortuna, como os estoy diciendo, porque cobra 3 francos por cada metro cúbico. El Astra Torres 19 tiene más de 10.000 metros cúbicos. Y sobre todo, para los británicos, lo más importante va a ser que va a comprar 2 Astra Torres de 4.000 metros cúbicos, la Armada Británica. ¿Y por qué va a ser importante? Porque sin pagarle un chelín a Torres Quevedo, sin pagarle derechos de royalties que tenía Torres Quevedo, van a empezar a construir dirigibles del sistema Torres Quevedo porque entienden que es la salvación de sus costas. No van a llegar los alemanes si somos capaces de hundir sus submarinos en el Canal de la Mancha y disuadirlos del intento de invasión de las Islas Británicas. Y eso lo van a hacer con más de 30 dirigibles del sistema Coastal, de unos 5.000 metros cúbicos. Dirigibles que van a poner en toda la costa de las Islas Británicas, tanto en Inglaterra como en Gales, como en Escocia o en Irlanda, que entonces todavía estaba en el Reino Unido. Bases de dirigibles para proteger las costas de un país, que puede ser el Reino Unido o que puede ser España. Y esa es la idea. Y como hacen falta dirigibles también para proteger las costas de Escocia y cerrar la salida de la flota por el Báltico, de la flota alemana, pues conciben 18 dirigibles del sistema North Sea, sistema Torres Quevedo, por supuesto, que pueden estar volando 2 días, 3 días, ininterrumpidamente vigilando y escoltando. Y entre medias, otra serie de 10 dirigibles del sistema Torres Quevedo de 6.000 metros cúbicos. Claro, esta es la clave que entiende la Armada francesa después, la Armada británica primero, que tienen que utilizar dirigibles del sistema Torres Quevedo, por mucho que hubiese dicho el vicealmirante Bacon que este tipo de aeronaves no tenían sentido. Porque van a cerrar las posibilidades de operaciones en el Canal de la Mancha de los submarinos alemanes con bases puestas en las 2 orillas. Porque tenemos que pasarnos a la orilla continental y las relaciones de Torres Quevedo con la Armada francesa. Claro, porque esa experiencia que está el almirante Flórez y Carrió destacando en esa Real Orden de creación de la aviación naval sobre el papel, requiere de esa experiencia de nuestros vecinos. ¿Y cuál ha sido la experiencia de nuestros vecinos? Pues que la Casa Astra ha proporcionado al ejército francés ya antes de la guerra un dirigible tan grande como los cepelines alemanes, con 2 barquillas, 23.000 metros cúbicos, ametralladoras envuelta en la parte superior de la envuelta en las barquillas, cañones en las barquillas, y que por ellos Torres Quevedo está consiguiendo una fortuna. Por el pilatre de Rocier ese que habéis visto, que lo van a dividir en 2, porque no necesitan uno tan grande, de 23.000 metros cúbicos, lo van a dividir en un Alsace y en un pilatre de Rocier 2, de 14.000 metros cúbicos. Pero es que Torres Quevedo va a cobrar 40.000 francos por cada uno de ellos. Es una fortuna, una enorme fortuna. La experiencia que el ejército español va a entender es que no se pueden utilizar los dirigibles para bombardear las trincheras, porque el desarrollo de la aviación alemana pues corre parejo de la aviación francesa o la británica. Y claro, pueden derribar con la artillería antiaérea o la aviación esos dirigibles. No tiene sentido utilizar los dirigibles para bombardear las trincheras o las fábricas. Lo que tienen que hacer es utilizarlos la Armada. Las marinas de Estados Unidos las utilizará después, la Marina de Francia y del Reino Unido son los primeros en entenderlo, ¿no? Y Torres Quevedo va a hacerse de oro, va a cobrar una fortuna vendiendo desde la Casa Astra dirigibles a la Marina francesa, que sí va a pagar. Los ingleses no pagan un chelín, los franceses pagan religiosamente cada metro cúbico. Estáis viendo las cantidades, 80.000 francos, antes han sido 62.000, la serie anterior, la serie posterior 50.000 y así sucesivamente. ¿Y dónde van a operar los dirigibles del sistema Torres Quevedo? Pues en bases en el Canal de la Mancha, en el Golfo de Vizcaya y desde Marsella para controlar el Mediterráneo. Pero no solo desde Marsella, es que Túnez, Argelia son posesiones francesas y desde ellas también van a operar los dirigibles del sistema Torres Quevedo como ejemplo para la Marina española. Es decir, que la Marina francesa, la Marina británica está utilizando dirigibles de Torres Quevedo concebidos por un español para cubrir el Mediterráneo, para cubrir el Golfo de Vizcaya, el Atlántico, etc. Ese es el ejemplo que está recibiendo la Marina española cuando crea en el año 17 sobre el papel algo que todavía no tiene. Claro, estamos hablando del centenario del portaaviones Dédalo. No hay todavía aeronaves, no tenemos embarcaciones de nuestra aeronáutica naval y entra en 1920 Allende Salazar a intentar poner orden. Bien, pues desde la segunda sección de Estado Mayor de Aeronáutica Naval
Luis de Rivera, digamos el jefe de ese negociado, pues empieza una nueva era. Y claro, de este negociado segundo encontramos que se han hecho eco perfectamente de lo que ha sucedido en la Primera Guerra Mundial. Ya se ha terminado la Primera Guerra Mundial, ya se puede hacer un análisis de lo acontecido y lo que necesita la Marina Española. Y desde el Ministerio de Marina, Intendencia General Negociado 2, se emite este informe. Es imprescindible que la Marina instale en la base naval de Cádiz para su utilización en la navegación aérea militar y civil una estación de aterrizaje de aeronaves, tanto nacionales como extranjeras. Por razones técnicas y de defensa militar naval, la adopción del dirigible como un nuevo elemento de combate de que cree necesario dotar a la Marina, y en el supuesto de que se aceptara la adopción de esta clase de aeronave, propone como sistema aceptable para la Marina Española el ideado por el ingeniero don Leonardo Torres Quevedo, construido por la Casa Astra de París con el nombre de Astra Torres. Y efectivamente, de acuerdo con el inventor, propone que el dirigible sea construido en España, no que se compre fuera, sino que se construya en España. Concepto español, proyecto español, industria española, preferiblemente de la Marina, bajo la dirección de dicho ingeniero, auxiliado por la cooperación de un jefe de ingenieros, ya sabemos quién va a ser el jefe de ingenieros, ya lo veremos, y un piloto aviador en el arsenal de la Carraca. Para ello se van a dotar 150.000 pesetas, esto no lo sabían los asesores de la presidenta del Banco Santander en el discurso que le prepararon, va a tener 150.000 pesetas Torres Quevedo para iniciar la construcción en la Carraca de ese sistema de dirigibles que la Marina entiende tiene que ser del sistema Torres Quevedo, sistema Astra Torres. Y esto es lo que firma la Aeronáutica Naval, el Ministerio de Marina, el 1 de junio de 1920. Pero hemos hablado de Astra Torres cuando en realidad Ana Botín hablaba del Hispania. ¿Qué es esto del Hispania? Bueno, pues vamos a ir viendo la historia en qué consiste. Hemos visto que el Ministerio dice que adelante y la intervención civil, unos días después, en junio del año 20, pero ya el 14, nos dice: con todo detenimiento en la intervención civil se ha hecho el estudio deduciendo la verdadera importancia para los altos intereses de la nación que la Marina pues participe y asuma ese expediente que se acaba de llegar. Y propone la construcción del dirigible de manera inmediata. Bien, pues en este contexto es en el que el 21 de junio, esto sucedía el 14, el 21 de junio se firma esa orden que habéis visto, donde se va a encomendar a que sea Nicolás Franco el que se ponga a las órdenes de Torres Quevedo para construir el Hispania en la Carraca, en Cádiz. Por supuesto, esa orden es mucho más amplia y se establecen en ella unas bases completas para poner en marcha, en colaboración con el Ministerio de la Guerra, las escuelas en el Mar Menor. Y todo esto va a pasar el 21 del año 20. Una escuela de tiro, una escuela de pilotaje de hidroaviones, una comisión que tiene que viajar a Estados Unidos, que se adquieran, pero todavía no tenemos nada más que sobre el papel, porque seguimos sin tener aeronaves. Se van a empezar a comprar y se van a comprar sobre todo para que pueda Torres Quevedo construir un Hispania bajo las órdenes de Torres Quevedo con Nicolás Franco como operario. ¿Pero asistidos por quién? Por Herrera, por Emilio Herrera. Es decir, toda la aeronáutica española, la aeronáutica naval, girará en torno a Torres Quevedo porque toda la aeronáutica española entiende que, con el informe que ha hecho Emilio Herrera, se necesita que sea Torres Quevedo. ¿Y qué es lo que ha hecho Emilio Herrera? ¿Qué es lo que ha estudiado Emilio Herrera? Pues Emilio Herrera, que ha estado viendo lo que han hecho los aliados durante la guerra, al acabar la guerra, incluso antes de que acabase la guerra, pero viendo que ya se está terminando, ha hecho una propuesta. Y es que llegará la paz y hará falta construir unas líneas aéreas que unan las dos orillas del Atlántico. Y gran parte de las orillas del Atlántico son de habla hispana. Y entonces propone, ya ha empezado el año 19, cómo podría ser un dirigible transatlántico español. Está claro que no puede comprarse un Zeppelin alemán, porque han perdido la guerra y no les van a dejar desarrollarlo. Y por tanto, entiende que ese dirigible tiene que ser sistema Torres Quevedo. Y entonces, aunque no pida la colaboración de Torres Quevedo, lo que va a hacer Emilio Herrera es proponer una evolución adaptada al transporte de personas de esos dirigibles Astra Torres que hemos visto que han triunfado en la Armada Británica y en la Armada Francesa. Y Torres Quevedo, ante la propuesta que hace Herrera, pues
va más allá y dice, no tiene sentido que sigamos utilizando Astra Torres. Yo, Leonardo, y no Emilio Herrera, soy quien tiene que proponer ese dirigible. Y lo voy a llamar Hispania. Y va a ser un dirigible nuevo, con un sistema nuevo. Lo va a presentar en público en distintas ocasiones, por ejemplo, conferencias en Madrid, y lo va a presentar en forma de patente, que es como tiene que hacer un inventor. La patente española de agosto del año 19 y la presenta en septiembre en un congreso en Bilbao de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, detallando ya así en público en qué debiera consistir ese dirigible transatlántico. Patente española del año 19, al año siguiente presenta la patente en Francia, en 1920. Bueno, pues ya estamos llegando al punto culminante, los dirigibles y el portadirigibles para la Armada Española, porque esa aeronáutica naval, desde la segunda sección del Estado Mayor, pues va a hacer que efectivamente, mi distinguido amigo, por indicación del jefe de Estado Mayor, ya hemos presentado la moción para los 150.000 pesetas para la construcción de un pequeño dirigible Hispania en el Arsenal de la Carraca y ya tenemos el ingeniero que le va a ayudar. El expediente empieza el 28 de mayo de 1920, todo el archivo de la Armada, de la Marina Española en el Viso del Marqués, y tenemos como desde esa época, desde junio del año 20, pues ya está autorizado ese presupuesto para la construcción del dirigible en la Carraca, 25 de junio de 1920. Y el 3 de julio de ese mismo año 20, pues ya se le da la orden a Nicolás Franco, que está en Ferrol, que deje lo que está haciendo en Ferrol y que se ponga las órdenes de Torres Quevedo en la Carraca para la construcción de este dirigible Hispania. El 4 de agosto, pues ya está dadas las órdenes al Arsenal de la Carraca para que empiecen pues, la adaptación de las instalaciones, porque habrá que hacer un hangar, pues quitar cable del tendido, telegráfico, etcétera, y poner en marcha pues toda la instalación, ¿no? Y el 12 de agosto pues se le dan las órdenes correspondientes a Nicolás Franco en coordinación con las órdenes anteriores que se le han dado a la base de la Carraca para que empiecen todas estas realizaciones. Bueno, pues Torres Quevedo ya esa patente que tiene de un dirigible transatlántico la va a adaptar al dirigible que van a construir en la Carraca, que no se necesita para atravesar el Atlántico, sino para la vigilancia de las costas al servicio de la Marina Española, pues por ejemplo desde Cádiz, ¿no? Claro, va a ser un dirigible más pequeño para observaciones y vigilancia de costa, con una barquilla pues para 2, 4 personas, ¿no? Todos los detalles constructivos. Y el que lo tiene que llevar a efecto, pues es Nicolás Franco. Bueno, Nicolás Franco era más joven en ese momento de lo que podemos ver aquí en esta foto. Claro que esto es muy posterior. Pero en cualquier caso, en esta carta de agosto del año 21, pues Torres Quevedo se pone de acuerdo o en contacto con Nicolás Franco a ver cómo va la construcción. ¿Y cómo va la construcción? Señor don Nicolás Franco, mi querido amigo, espero que usted comprenderá la imposibilidad de que continuemos como hasta aquí, si hemos de realizar algún día los ensayos del globo. No sé si tiene usted tan ocupado todo su tiempo que le es imposible dedicar un momento al asunto. Agosto del año 21. No sé si se ha encargado usted de este asunto a disgusto o si juzga inútiles los ensayos. Pero si no le molesta, ¿por qué no se ocupa durante este mes de agosto de construir la hélice y el freno Renard, de montar el motor y de hacer los ensayos? Si usted se decide trabajar formalmente, perfecto, porque no creo que sea mucho el trabajo que le pido. Y si no, pues mire, no pasa nada. Nos despedimos como buenos amigos y ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que si eso era del verano del año 21, en febrero del año 21, Nicolás Franco con Pedro Cardona han ido a Italia. Han ido a Italia y se han montado en dirigibles italianos, que ya están construidos porque les sobran a los italianos de la Primera Guerra Mundial un montón de ellos y no saben qué hacer con ellos. Y en esos se montan Nicolás Franco y Pedro Cardona y eso es lo que van a hacer, decidir que no van a esperar para que un proyecto español, de un inventor español, se construya en una industria española pública en la Carraca, sino que van a adquirir dirigibles italianos o para la aeronáutica naval española que van a llegar hace ahora 100 años a Barcelona en febrero de 1922. ¿Y qué pasa con el proyecto de Torres Quevedo de buque campamento? Pues que efectivamente, hace ahora 100 años, ese buque campamento que Torres Quevedo propone como esquemas, se va a materializar en el primer barco portaaeronaves de la Armada Española. ¿Por qué? Pues porque en el año 1921 se ha producido el desastre de Anual. Ha habido una matanza de soldados españoles en el protectorado de Marruecos y se entiende que va a haber que contraatacar.
y que necesitamos la experiencia que se ha adquirido durante la Guerra Mundial por parte de las armadas francesas, británicas, etcétera, sobre todo con la francesa con la que estamos colaborando, se supone, en el protectorado. Y España va a decidir la transformación de un mercante que hemos confinado, digamos, como compensación de guerra por los barcos mercantes que los submarinos alemanes han destruido, hundido españoles, y durante el año finales del 21 y principios del 22 se va a transformar ese mercante en el Dédalo, que va a empezar a operar. No he encontrado una botadura oficial, pero la tendrá que haber, pero no la he encontrado en ningún sitio. En abril de 1922 ya empieza a operar, pero no va a operar con dirigibles del sistema Torres Quevedo, va a operar con dirigibles italianos. Sí, va a participar en el desembarco de Alhucemas, va a llevar los hidroaviones en la popa y va a llevar los dirigibles en la proa, que van a hacer una tarea importante. Bueno, oyentes, videntes que estáis acompañándonos en esta conferencia en vídeo, pues tenemos que terminar esta historia, porque los Hispanias pues quedaron como non natos. Ya lo había destacado Ana Botín en la asamblea del Banco Santander. No se llegaron a construir, no por falta de presupuesto, ¿qué presupuesto había?, sino por otras cuestiones, por otros intereses que había por ahí. Y no es que no fuesen los dirigibles del sistema Torres Quevedo una realidad más que contrastada, porque todos los libros mundiales entendían que los dirigibles del sistema Torres Quevedo habían triunfado, anulando la amenaza de los submarinos alemanes durante la guerra. Todos los libros sobre historia de los dirigibles de la Primera Guerra Mundial lo destacan. Y lo importante es que esos dirigibles, que podemos conmemorar su centenario, porque en 1907 se votaron en Guadalajara y 100 años después pudimos conmemorar con una exposición y un libro esa votadura, pues es que siguen vigentes hoy en día. Porque si en la Primera Guerra Mundial los franceses utilizaban ese dirigible, los rusos, a las afueras de Moscú, tienen este dirigible operativo. Eso pasaba hace 100 años, eso está pasando hoy en día. Porque los dirigibles de Torres Quevedo no es que sean historia, que lo son, es que son presente y serán futuro. Porque Torres Quevedo patentó ese poste de amarre que luego subió a bordo y que es el que se utiliza en el Dédalo. Y se utilizó con el dirigible de Torres Quevedo, la Asta Torres 14 en 1913. Pero es que hoy en día es el sistema de amarre al aire libre de todos los dirigibles en cualquier lugar del mundo. Esa es la invención de nuestro Leonardo. Pero es que Torres Quevedo, cuando patenta en el año 13 ese barco portadirigibles, tenía claro, por mucho que Bacon, el almirante Bacon, dijese que no tenía sentido la unión de náutica y aeronáutica, porque ningún marino lo iba a entender como algo útil, Torres Quevedo estaba viendo el futuro. Él veía su presente y el futuro inmediato. Tardó casi 100 años en verlo materializado, gracias a la Armada Española, hace ahora 100 años, en el Dédalo. Pero es que la Armada de los Estados Unidos entendió que tenía que hacer algo parecido y en un tanker, en el Patoka, pues montó, claro, un poste de amarre mucho más grande porque los barcos que iban a amarrarse eran tipo Zeppelin mucho más grande y estuvieron operando hasta los años 30. Pero es que la Armada de Estados Unidos, para la lucha, sí, antisubmarina, pero no contra los submarinos alemanes, sino de los narcotraficantes mexicanos, desde los años 80, tiene barcos portadirigibles, con equipos de teledetección y, como no puede ser de otra manera, con la unión de náutica y aeronáutica mediante el poste de amarre que Torres Quevedo había inventado en 1911. Pero esto no es en blanco y negro, es que lo podemos ver a color en los años 90 y en los primeros años del siglo XXI, porque la Armada norteamericana seguía operando barcos portadirigibles. Pero es que lo que podemos ver hoy en día, 2013, 2018, centenario se supone ya de la transformación de nuestro centenario de la aviación naval, ¿verdad? Porque hoy en día, desde 2013, pero también hoy en día, la Armada de los Estados Unidos sigue operando barcos portadirigibles para la vigilancia de las costas, la lucha antisubmarina, sobre todo contra, bueno, por lo que puedan los submarinos rusos o los submarinos narcotraficantes mexicanos. Sí, esto es nuestro Torres Quevedo. Conmemoramos el centenario del Dédalo, que es la materialización del buque campamento por parte de nuestra Armada, con un modelo de barco portadirigibles que no era una fantasía, era una realidad
y era sobre todo una visión de futuro. Sí, con esto terminamos esta conferencia y solo me queda decir muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Muchas gracias por tu brillante conferencia. Hubo momentos en los que me enfadaba conmigo mismo, porque desde luego está claro que España tiene genios, tiene hombres brillantes. Lo que pasa es que nos empeñamos, no sé por qué, nos empeñamos siempre en lo mismo, ¿verdad? Nos empeñamos siempre en ponernos zancadillas, ¿no? A mí se me venía a la cabeza otro, que era Isaac Peral. Me venía Isaac Peral y pensaba yo, digo, pues le voy a preguntar a Paco a ver qué analogías, qué diferencias ve entre estos dos genios en relación con la Armada Española. ¿Tú qué podrías decirnos? Claro, sí, la pregunta es capital, sí. Bueno, vamos primero con las diferencias. Isaac Peral era un hombre de la Armada, era ingeniero naval, o sea, pertenecía al Ministerio de Marina, etcétera, estaba en el escalafón, etcétera, ¿no? Entonces, la situación es distinta. Torres Quevedo es ingeniero civil que colabora, ofrece al Ejército y a la Armada sus proyectos. Entonces, bueno, de procedencia, pues ya estamos diciendo, los dos son españoles, por supuesto, pero uno está dentro de la Armada y el otro de la Marina y el otro está fuera. Esas son diferencias. Semejanzas, efectivamente, los dos son visionarios, los dos tienen un amor a la patria importante, los dos entienden que, bueno, podríamos llamarlo Ministerio de Guerra entonces o de Defensa ahora, pero que la defensa, que es lo que está planteándose ahí, que España no tiene ganas de atacar a nadie, que la defensa de España empieza por la costa y que, pues lo hagamos por encima del agua o por debajo del agua, tenemos que hacerlo, ¿no? Isaac Peral propone el primer submarino moderno, tal como lo entendemos hoy, casco metálico, renovación de aire, baterías eléctricas, lanzamiento de torpedos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sabemos que tristemente, pues entre los espías, los celos, etcétera, pues aquella magna idea que se ensayó también allí en La Carraca, en Cádiz, en 1888, y que pudo haberse desarrollado y perfeccionado en el 89-90, pues terminó pues muy mal. Y España no pudo protagonizar el uso de ese arma submarina maravilloso que probablemente hubiese afectado en parte, o hubiese el desastre de Cuba, por llamarlo rápidamente, pues no hubiese sido igual. Que no sé si es bueno o malo, porque bueno, eso ya es una cuestión que hubiese pasado, ¿no? Futuribles. Pero está claro que perdimos una oportunidad. En el caso de Torres Quevedo, pues España perdió varias oportunidades. Con el ejército perdimos la posibilidad de que tuviésemos una industria nacional de dirigibles en Guadalajara, y con la Armada, pues que tuviésemos primero el desarrollo del telequino, la teledirección de torpedos, y después pues tener dirigibles españoles construidos en España para la Armada Española, fuese en Cádiz, en Cartagena, en Ferrol o donde fuese, ¿no? Una oportunidad perdida. Es verdad que a modo de mea culpa, pues, y normalmente sin hacer mención nunca a que la idea es de Torres Quevedo, hace ahora 100 años, en 2022, conmemoramos el centenario de 1922, botadura del Dédalo, pues de alguna manera implícitamente están reconociendo la valía de Torres Quevedo. En 1913 le había propuesto el barco portadirigibles y nuestra Armada pues reconoce que eran necesarios, ¿no? Entonces sí, encuentros y desencuentros entre civiles, militares, que yo creo que nos deben servir para no repetir errores, que es lo bueno que tiene la historia, ¿no? Ver la historia y no repetir errores. Sí. Sí, bueno, yo solamente te añadiría, pero muy de pasada y sin debate, porque daría lugar a otra conferencia que yo más que encuentros entre civiles y militares, ahí hay algo más que civiles y militares, ¿eh? Pero bueno, eso ya daría lugar a todos esos espionajes y todas esas influencias de organizaciones secretas y demás, muchas de origen anglosajón, pero bueno, daría lugar a otra conferencia. Yo quería preguntarte, ¿se limita al buque campamento la obra de Torres Quevedo con la Armada o se desarrolló algo más? Bueno, pues como se dice normalmente, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Sí, todos creo que saben que Torres Quevedo, todos los que nos están viendo, conocen algo sobre Torres Quevedo, o mucho, ¿no? Y ese mucho o ese algo empieza con el transbordador del Niágara, que sigue funcionando hoy, y que todos vemos pintado con el rojo y gualda de la bandera de España, ¿no? Que lleva más de 100 años funcionando ininterrumpidamente, bueno,
arreglos que hay que hacer, o claro, en invierno no funciona, pero bueno, que no ha tenido nunca un accidente y que sigue hoy funcionando como el primer día, ¿no? Orgullo español, marca España, evidentemente, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce el ajedrecista, que es el primer ajedrecista automático. Ya han oído hablar de las máquinas de calcular, que pueden considerarse las de tecnología electromecánica por las primeras calculadoras digitales y precedente de los ordenadores actuales, ¿no? Lo que quizá no conoce tanto o no valoran tanto en general en España es la dimensión del telequino, porque el telequino en realidad sí, es verdad que es un mando a distancia, pero la idea de Torres Quevedo era ponerlo a teledirigir pues torpedos y embarcaciones, y teledirigió el Vizcaya. España es, a través de Torres Quevedo, la protagonista de los primeros barcos teledirigidos de la historia, que también tenemos que presumir de ello. Es decir, hoy en día los barcos teledirigidos empiezan a ser un intento, ¿no? No como drones voladores, pues drones navegadores, ¿no? Ya, pero es que este es un invento de Torres Quevedo. Es que el concepto dron en toda su dimensión es un invento de Torres Quevedo. Y el barco eléctrico teledirigido Vizcaya, o la lancha eléctrica teledirigida que la Revista General de Marina vio en el estanque de la Casa de Campo, son los primeros barcos teledirigidos de la historia, obras de Torres Quevedo. Torres Quevedo durante la guerra no podemos decir que se aburriese, dicho coloquialmente, estamos en un coloquio, pues venga, se aburría, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era recibir royalties y royalties de los franceses por los dirigibles. Y no era invención lo que estaba haciendo, era eso, comercialización. Y él no podía estarse quieto. Y concibe en 1916 la Binave, un barco catamarán de casco metálico motorizado con motores hispano-suizas situados en los flotadores. Es decir, que con la patente de la Binave, que eso también los oyentes pueden navegar por internet porque lo hemos publicado en la Revista General de Marina, por ejemplo, también lo pueden leer, como la Binave es el primer catamarán moderno de la historia. Y esa es otra invención de Torres Quevedo de 1916. Hoy en día, bueno, el barco portadirigibles último que os he puesto es un catamarán de casco metálico que funciona como barco portadirigibles. Es que el catamarán de casco metálico es un invento de Torres Quevedo. También se adelanta a esos catamaranes porque vemos en la bahía de Santander, con Glass Bottom o lo que sea, ¿no? Y en todos los puertos de cualquier lugar del mundo, de Transmediterránea, de Acciona, los barcos que conectan con las Baleares o con el norte de África, ¿no? Es decir, que Torres Quevedo, claro que es ingeniero de caminos, claro que es ingeniero aeronáutico, pero también es ingeniero naval. Yo desde luego, para terminar, porque tampoco quiero entretenerte más, no sé si esto es una pregunta o es un comentario o las dos cosas, ¿no? Pero yo lo que a la conclusión que llego después de toda la charla es que Torres Quevedo, además de ser un genio de su época, es un genio actual, es un genio con una actualidad y una vigencia total, ¿no? Y que es admirable, porque además en el caso nuestro, pues fíjate, no solamente es español, sino que es cántabro, y como tú sabes, Armada Cantabria nace en Cantabria y desde Cantabria y desde Rota, desde los dos sitios se emite, pero bueno, el origen es de Cantabria. Entonces, digamos que nos sentimos un poco, todavía si cabe, más orgullosos de esa vigencia, de esa obra, de ese genio, ¿no? Sí, como sabes, yo me paso la vida estudiando primero, claro, la figura de Torres Quevedo y luego difundiéndola, en Cantabria especialmente, sobre todo en verano, con exposiciones, conferencias, entrevistas y demás, pero sobre todo lo que estoy intentando hacer hace ya unos cuantos años es escribir todas las facetas sobre las que Torres Quevedo es figura mundial en inglés, en revistas británicas, norteamericanas, internacionales, para que esa dimensión que tú aludes no sea solo historia, sea reconocida históricamente por todos los países. Entonces hemos publicado la parte esta, digamos, naval, pues está publicada en el Reino Unido. La parte del catamarán, pues también en la revista de historia naval, pero en inglés, por supuesto. La parte de computación, que es quizá la más espectacular, pues en los Annals of the History of Computing, del IE Cubo, ¿no? Que es la revista número 1 en historia de la computación. Y así estoy intentando hacer con todas y cada una de las facetas a las que Torres Quevedo se dedica, para que sea conocido internacionalmente, y si así, por fin, es conocido internacionalmente, a ver si los españoles lo conocen nacionalmente, ¿no? Porque esa idea que tú acabas de apuntar es con la que yo acabo siempre las conferencias. En este caso hemos puesto cómo ese invento de 1913, el buque campamento, pues sigue siendo vigencia hoy. Pero hemos puesto el poste de amarre que está vigente hoy.
Pero es que el concepto dron, que es de Torres Quevedo, está vigente hoy. Porque Torres Quevedo no inventa el mando a distancia solamente. Él entiende que si a esa aeronave o a ese barco, pero bueno, empecemos por la aeronave, le ponemos manómetros, barómetros, termómetros, brújulas, etcétera, esos aparatos le están proporcionando información, digámosle, al cerebro artificial de esa aeronave, que puede ella sola, con baterías eléctricas y demás, interpretando esas temperaturas, esas presiones, etcétera, a autorregularse y mandar ella sola al timón, al motor, etcétera, las órdenes correspondientes para permanecer siempre a la misma altura o para permanecer siempre en la misma dirección. Es que estamos hablando de 1903 a 1905 y todo esto es de Torres Quevedo, entendiendo lo que hoy entendemos que es una aeronave teledirigida, pero una aeronave autónoma. Un dron. Los drones son un invento de Torres Quevedo. Pero es que va más allá. Cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, si las máquinas pueden pensar, etcétera, bueno, estamos en, no sé, siempre la inteligencia artificial ya de no se sabe qué generación, ¿no? Y estamos aplicando la inteligencia artificial a mil sitios. Las máquinas pueden pensar. Torres Quevedo ya decía en 1912, 1913, cuando le preguntaban si las máquinas podían pensar, él decía, vamos a ver, las máquinas no piensan, el que piensa es el constructor que las diseña, las programa, diríamos hoy, ¿no? El que hace el programa de ordenador que la máquina ejecuta. Entonces, bueno, el importante es el programador. Sin programador, la máquina no va a funcionar. Es decir, que la inteligencia está en la inteligencia natural, en el humano, y no en la máquina, ¿no? La máquina computa, pero no piensa. El que piensa es su diseñador. Y esa es una idea de Torres Quevedo también. Es decir, que cojamos el ámbito de la ingeniería que cojamos, sea náutica, sea aeronáutica. Hemos visto que los dirigibles suyos se siguen construyendo y sus soluciones en el ámbito de los dirigibles son las que se usan, no las de Zeppelin. Bueno, en todos estos campos, en los teleféricos, etcétera, son plena actualidad. Efectivamente, Torres Quevedo no es historia, es presente, es futuro, y los cántabros en particular, los españoles en general, tenemos que estar orgullosos de ello. Y a eso me dedico yo, a dar a conocer a los españoles la figura de Torres Quevedo para que la reconozcan y la difundan. Pues con esta idea final nos quedamos, Paco, con esta idea final, con el agradecimiento por tu presencia y por trasladarnos tus conocimientos, y con un abrazo muy fuerte y un hasta pronto, espero. Hasta siempre, hasta pronto y cuanto antes. Pues en eso quedamos. Bueno.